título del mensaje es: cuando el cristiano imita al mundo, rechaza el gobierno de Dios. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero de Samuel 8, del 1 al 10. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Bérseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Incline su rostro, Padre. Estamos en tus manos, Señor. Sabemos que por más que nosotros hagamos, no somos nada sin usted. Si su presencia no está con nosotros, si su presencia no está en nuestras vidas, oh Padre, no somos nada, Señor. Gracias te doy en esta hora por permitirme compartir tu palabra, Señor. Te bendigo, te alabo y te exalto en este día, Señor. Toma el control, Padre, de su palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos en tus manos, Señor. Bienvenido en este lugar y bendice nuestras vidas por medio de su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. Puede tomar su lugar. Como ya nosotros sabemos, Dios liberta a Israel, Dios escoge a Israel y se provee de un pueblo para que le sirva, para que le adore, para que sea gente santa, gente consagrada. De entre todos los gentiles, de entre todas las naciones, Dios se provee de un pueblo para darse a conocer a las naciones, a la humanidad. Y Dios hizo muchas cosas por medio, a través de Israel. O en Israel Dios hizo muchas cosas con este pueblo. Dios siempre estaba con él desde que lo sacó de la tierra de Egipto, desde que estaban ellos en esclavitud, y cumplió su promesa que le hizo a Abraham de libertar al pueblo de Israel. Dios empezó a obrar con este pueblo. Dios era su rey, su señor, su amo. Pero Israel constantemente, a través de sus obras, a través de lo que Israel hacía, Israel le demostraba a Dios su falta de importancia por él. Israel le demostraba al Señor que no le amaba como decía, que no le servía como debía. Dios le había demandado un servicio y una entrega, un compromiso. Había hecho un pacto con la nación de Israel. Pero Israel se apartaba de los estatutos, de los mandamientos de Dios. Entonces tenemos el caso de que en el tiempo de los jueces, después que Samuel envejeció, Samuel estableció sobre Israel a sus dos hijos como jueces de la nación. Algo que me llama la atención es de que Samuel estableció a sus hijos como jueces de Israel. Mas sin embargo, cuando se establecía un juez sobre Israel, no pasaba a los hijos o a los nietos
del juez que estuvo anteriormente. No era como en el caso de los reyes, que los reyes, si el rey moría, quedaba su primogénito, quedaba su sucesor, algún hijo del rey. En el caso de los jueces, esto no sucedía de esta manera, sino que Dios establecía el juez que había de juzgar a Israel, humanamente hablando. Mas sin embargo, Samuel establece a sus dos hijos como jueces de Israel y los manda que juzguen a Israel. Mas sin embargo, la escritura donde leímos, vamos a ver el versículo 2 y el versículo 3. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Bérseba. Estos dos hombres estaban establecidos para juzgar a Israel. Todo asunto, todo problema, todo aquello que tenía que ver con algún conflicto, con algún desacuerdo entre habitantes israelitas, venían a ellos. Problemas graves, problemas serios que tenían y no llegaban a una solución con su prójimo, traían estos asuntos a estos dos hombres que estaban establecidos como Israel. Pero la escritura nos dice en el 3: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Usted y yo conocemos y sabemos por revelación de la escritura el trayecto que tenía Samuel. La integridad de Samuel, su compromiso, su entrega, su santificación, que la Biblia nos revela acerca de la persona de Samuel. Era un hombre consagrado, un hombre de Dios. Mas sin embargo, sus hijos no siguieron los pasos de su padre. Sus hijos se desviaron y anduvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Avaricia del hebreo vexa significa ganar de manera injusta, aprovecharse, codiciar ganancias deshonestas. Es decir, que cuando había un problema en Israel, abordaban a estos dos hombres establecidos como jueces, pero ellos no se iban tras la justicia, sino desechaban la justicia y se enfocaban en algún soborno, en alguna ganancia, en algún regalo que el culpable en este asunto, en el caso, en el tema que se estuviese tratando, les ofrecía. En otras palabras, ellos vendían la justicia por una injusticia, cambiaban la verdad por la mentira y se dejaban engañar, y al inocente lo llamaban culpable. Ese era el asunto que estos dos hombres estaban haciendo con todo Israel. Pero lo que me llama la atención es el significado del nombre de estos dos hombres. Samuel sabía el compromiso que tenía con Dios a tal grado que fue elector de buenos nombres que le puso a sus hijos. El nombre de Joel significa Yahvé es mi Dios. Yahvé es Dios, perdón. El nombre de Joel significa Yahvé es Dios. Y el nombre de Abías significa mi padre es Yahvé. Qué ironía, qué irónico. Que el nombre de Joel signifique Yahvé es Dios. Y el nombre de Abías significa mi padre es Yahvé. Pero prácticamente estos hombres hacían todo lo contrario al significado de dichos nombres. A veces sucede con nosotros. Nosotros llamamos Padre a Yahvé, nosotros llamamos Padre a Jehová, pero ¿cómo están nuestras obras? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Estamos caminando de la manera correcta? ¿O estamos haciendo cosas indebidas? Lamentablemente sus vidas no eran muy santas. Por su mal testimonio, toda la nación de Israel toma la mala decisión de desechar el reinado de Dios, de desechar el gobierno de Dios.
Eso lo vamos a ver en el versículo 4 y el versículo 5. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Es imprescindible que el liderazgo de los líderes, de los que están al frente, repercuta sobre un pueblo. Desafortunadamente así sucede, pero no porque el pueblo sea inocente, sino cada uno, cada ser humano, cada hijo de Dios sigue de acuerdo a las intenciones del corazón. El hecho de que estos dos varones, jueces de Israel, estuvieran haciendo injusticia, estuvieran haciendo lo indebido, no justifica la actitud del pueblo. Ellos vinieron a Samuel y aparentemente los ancianos de Israel hicieron bien en venir con Samuel y decirle: sabes que tú estableciste como jueces a tus dos hijos, pero tus hijos no andan en tus caminos. Tus hijos no andan justamente. Tus hijos se han desviado. Mas sin embargo, en el 5 vemos que ellos piden un rey. Dice: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y ese es el problema, hermano. He aquí el problema. Lo que estaban haciendo los ancianos de Israel estaba bien. Lo que resulta mal es la petición que hacen a Samuel. ¿Cuál era la razón por la que los ancianos de Israel, los principales de cada aldea, de cada tribu, estaban solicitando un rey humano? Si ellos ya tenían un rey, Dios era su rey, Jehová era su rey, Yahvé era su rey. ¿Cuál era la circunstancia? ¿Cuál era el motivo de que los ancianos de Israel demandaran un rey humano, un rey físico, una imagen de alguna persona, que se lo establecieran como rey para que él gobernara su vida? ¿Cuál era la intención? Ser como los gentiles, ser como las naciones. A Israel no le parecía estar de acuerdo a los estatutos, a la línea que Dios le demandaba, porque ellos ya tenían un rey, ellos ya tenían un gobierno en su vida. Dios los gobernaba. ¿De qué manera? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra, Dios gobernaba al pueblo de Israel. Dios era rey, Yahvé era rey de Israel. Mas sin embargo, porque sus deseos eran malos, ellos piden rey de una manera equivocada, de una manera errónea. En lugar de tener puestos los ojos en Dios y buscar su consejo, la mejor forma de vivir, los israelitas miraban a sus vecinos para inspirarse en su estilo y modelo de vida. Yo pregunto, usted y yo, ¿a quiénes estamos mirando para formar nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos? Porque si Dios, si Jehová, si Yahvé es nuestro Dios, Él nos gobierna por medio de su palabra. ¿Cuál es la regla a seguir en nuestra vida?
¿Cuál es el modelo que usted y yo debemos de tener como pueblo de Dios? Porque el gobierno de Dios se manifiesta y se ha manifestado solamente en su pueblo. Dios no puede gobernar al de allá afuera. Los jueces no creaban un gobierno, solamente satisfacían alguna necesidad específica en algún momento de crisis. Los reyes sí establecían un gobierno permanente con una burocracia. Algo que Israel, por las malas intenciones y porque se dejaban guiar por lo que sus ojos miraban, por cómo vivía su vecino, por cómo vivían los gentiles, las demás naciones, Israel quería ser semejante a ellos. Y es la razón por la cual ellos le llegan ante Samuel y le demandan un rey físico, un rey humano para que gobierne su vida. Sin darse cuenta que no estaban desechando a estos dos líderes, jueces paganos, injustos, ávaros, estaban rechazando el gobierno de Dios. Y esto cambiaría su vida por completo, hermanos. A veces nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. A veces nosotros no sabemos de qué manera nos estamos conduciendo. Y sin darnos cuenta, a veces nosotros estamos rechazando el gobierno de Dios, el reinado de Dios en nuestra vida. Como el caso de Israel. Anteriormente, hermanos, Israel ya había intentado poner a un rey, a Gedeón. Jueces 8, 22 y 23. Jueces 8, 22 y 23. Observe lo que la escritura dice. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú, y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Medián. Ahora, escuche lo que contesta Gedeón, lo que responde a la petición de Israel. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Esa era la actitud de un juez. El juez sabía que solamente estaba representando a Dios. El juez tenía bien presente que él estaba ligado a los estatutos, a los mandatos, al gobierno de Dios. Mas sin embargo, un rey físico tenía que amar primeramente a Dios para que pudiera sujetarse y establecer el gobierno de Dios a la nación de Israel. Y aquí Gedeón dice: no gobernaré, no reinaré, no seré su señor, yo no seré su amo, ni mi hijo tampoco, menos mi nieto, sino Jehová, Yahvé, gobernará sobre vosotros. Todos los jueces sabían y tenían bien presente que Dios era rey, amo y señor de Israel. Todos los jueces tenían bien presente esto. Pero entonces, ¿qué, hermanos? ¿Estaba mal que Israel pidiera rey? ¿Estaba mal que Israel demandara un rey físico? La verdad es que Dios había contemplado en la ley otorgarles, depositar en Israel un rey. Deuteronomio 17, 14 y 15. Deuteronomio 17, 14 y 15. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti
al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Desgraciadamente, la decisión que estaba tomando Israel no era la correcta, hermano. No era el tiempo de Dios de establecer un rey en Israel. Sin embargo, Israel estaba actuando carnalmente. Israel estaba llevando a cabo una petición, una solicitud de manera carnalmente. Y como Israel estaba emocionalmente y carnalmente demandando a un rey físico, Dios le daría un rey como ellos. Dios les daría un rey semejante a Israel de entre sus hermanos. Y todos conocemos a quien estableció Dios como rey sobre Israel: a Saúl. Un hombre que se desvió, un hombre malo, un hombre que no le importaba desobedecer a Dios, y Dios lo desechó. Posteriormente estableció su rey conforme a su corazón. Ahora, veamos lo que sigue. Primera de Samuel 8, del 6 al 8. Después que Israel demanda un rey que gobierne, que impere sobre su vida, veamos lo que sigue. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Aquí está la voluntad permisiva de Dios, de que Dios permite las cosas, pero vienen consecuencias, hermano. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Ante la petición del pueblo, pero no agradó a Samuel esta palabra. Samuel hizo lo correcto. Samuel no quitó a sus hijos. Samuel fue con Dios, llevó el asunto a oración. A veces nosotros tenemos un problema y no sabemos cómo hacer, cómo resolverlo. Y se nos olvida que el que gobierna nuestra vida es Dios. Yahvé, Jehová, Él es el que gobierna nuestra vida. No es el pastor. Los pastores no gobiernan nuestra vida, hermano. Los pastores no son nuestros señores, no son nuestros amos. A veces nosotros pensamos que un problemita, todo el pastor. Pensamos que el pastor tiene la obligación o el derecho de resolvernos todos los problemas. Qué equivocado estamos, hermanos, si pensamos de esta manera. El único que puede, el único con la facultad de resolver el problema de usted y el problema mío es Dios. Necesitamos algo, venimos con el pastor. El pastor no es Dios, hermanos. El pastor no es nuestro Señor. El pastor no es nuestro Rey. Usted y yo tenemos un solo Rey, un solo Señor, Jesucristo. Él fue el que entregó su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. ¿Por qué no cuando tenemos algún asunto difícil, llevamos ese asunto, ese problema a la semejanza que hizo Samuel, a la oración? Pero nos cuesta orar y preferimos hablarle al pastor. Probablemente el pastor se encuentre en la misma situación que usted. ¿Cómo nos va a resolver nuestros problemas el pastor? Si el único todopoderoso se llama Jehová de los ejércitos, Yahvé el temible, el grande, hermanos. Entonces Samuel lleva el asunto ante Dios y Dios responde a la oración de Samuel.
Y le dice, haz todo, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Qué rápido contestó el Señor. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Dios le dijo a Samuel que cumpliera la petición del pueblo, pero no porque estuvieran haciendo lo correcto, hermanos. Israel estaba pidiendo un rey debido a razones malas y carnales, y Dios cedía a la petición de Israel. ¿Por qué, hermano? Porque Israel estaba desechando a Dios. Israel con su petición estaba haciendo a un lado a Dios. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Ahora, si Dios declara estas palabras, ¿la petición de Israel estaba bien? No estaba bien, hermanos. Porque Dios mismo le dice a Samuel, haz todo lo que te dice el pueblo, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Al parecer probablemente Samuel se sintió mal porque estaban desechando a sus hijos. Pero Dios le dijo, no, haz lo que te pide el pueblo, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. ¿Cuál era? Porque no te han desechado a ti. ¿Qué era lo que Israel estaba desechando, hermano? Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Esto era lo que estaba rechazando Israel, el gobierno de Dios. Vosotros seréis mi especial tesoro, porque todos los pueblos, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué estaba rechazando Israel? El compromiso, el pacto que tenía con Dios de ser un reino santo, de ser personas santas, consagradas, dedicadas a Dios. Eso era lo que Israel estaba desechando, hermanos. La santidad, la consagración, el compromiso que le demandaba a Dios. Eso era lo que Israel estaba haciendo a un lado. Israel, en otras palabras, cuando los principales ancianos de Israel abordan a Samuel y le demandan un rey, lo que Israel estaba haciendo es diciendo, ya no queremos ser santos, ya no queremos ser reino de Dios. Queremos que nos gobierne una persona de carne y hueso como nosotros. Hermano, qué irónico, porque con Israel con Dios tenía todo, hermano. Y a veces al cristiano así le acontece. Con Dios tenemos todo. ¿Y qué hacemos, hermanos? Miramos al vecino, miramos al de al lado. Y por imitar al de afuera, por imitar al mundo, rechazamos el gobierno de Dios y nuestras obras se tornan malas. Todo creyente que rechaza a Dios por imitar al mundo, hermano, toma una decisión mala e equivocada. Así vive el pueblo, así vive el cristiano.
tratando de imitar al mundo, está rechazando a Dios, hermano. Cuando usted o yo tratamos de imitar al mundo, tratamos de vestir como el mundo, tratamos de vivir como vive el vecino, tratamos de actuar como actúa nuestro vecino en el trabajo, usted y yo sin querer y sin darnos cuenta, sin saberlo, estamos rechazando el gobierno de Dios en nuestras vidas. Porque eso es lo que hizo Israel. Miró las naciones de su alrededor, miró al pueblo circunvecino que tenía, y fueron las palabras que declararon: como las naciones, seremos como las naciones. ¿No le ha pasado a usted eso por la mente? Ser como el vecino, ser como el de al lado. Mira, no tiene problemas. Mira, yo veo que le va bien. Mira esto y mira aquello. El molde, la figura del de afuera, del mundo. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Desde que Dios sacó de la esclavitud de Faraón a Israel, Israel siempre, todo el tiempo, tras dioses ajenos, tras dioses paganos, se desviaba, se apartaba de Dios. ¿Y qué era lo que a Dios le decía tal cosa, hermano? Sus obras. Lo que usted y yo hacemos le dice a Dios lo que verdaderamente queremos. Porque podemos estar aquí en medio del pueblo, venir a la congregación, alabar, bendecir el nombre de Dios, escuchar la prédica y salir, y con nuestras obras decimos todo lo contrario. Lo que hoy estamos declarando aquí, lo que hoy estamos diciendo aquí, al rato nuestra obra dice todo lo contrario. Y Dios nos ve, hermano, y Dios se desagrada de lo mal que estamos haciendo. No fue la única ocasión, hermanos, que Israel rechaza a Dios. Esto parece profético. San Juan 19:15. San Juan 19:15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? ¿Qué respondieron los principales sacerdotes? No tenemos más rey que César, un hombre humano, hermanos. Un hombre pagano, un hombre impío. No tenemos más rey que César. Por segunda ocasión, después de 100 años, vuelven a rechazar a Dios. La oportunidad tan grande de ver a Dios corporativamente en una persona, metido en un cuerpo humano, ellos vuelven a rechazar a su rey. Santo, aleluya. Y así nos sucede, hermano. Esto es verdad, es veraz, es verídico, hermano. Su conciencia de usted y mi conciencia mía nos atestigua, nos dice que a veces con lo que estamos haciendo, con lo que estamos practicando, estamos rechazando el gobierno de Dios en nuestra vida. Cuando usted y yo no nos sujetamos, no nos apegamos a la palabra, no al pastor, a la palabra, usted y yo estamos rechazando a Dios, estamos rechazando a Jesucristo, estamos siendo semejante a Israel. Y el motivo, hermanos, dígame el motivo: por imitar al mundo.
por ser como los demás, por ser como los que nos rodean. Rechazamos el gobierno de Dios en nuestras vidas. Porque de esta manera se manifiesta el gobierno de Dios dentro, en el corazón de las personas. Cristo reina para siempre, aleluya. Por eso vino Cristo, para libertar a la persona, limpiarla, purificarla y meter su gobierno dentro de él, dentro de ella. Su palabra, su nuevo pacto. ¿Qué hizo Israel? Volvió a desechar a su rey. Mas sin embargo Dios le habla a Samuel y le dice que le advierta al pueblo las consecuencias. Primera de Samuel 8:9. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y vemos el 10, del 10 en adelante. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo: pues así hará el rey que reinará sobre vosotros, es decir, sobre ustedes. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. El 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Fíjese, hermano, qué ironía, qué tremendo esto. Porque a veces, fíjese, Israel pensó que con solicitar un rey humano que los gobernara físicamente, iba a ser libre. Ya no iban a estar sujetos a la palabra. Ya no iban a estar sujetos a los estatutos de Dios, a la autoridad, al gobierno de Dios. Ellos pensaban que iban a ser libres, pero Dios le dice todo lo contrario, que iban a estar sujetos al rey y que iban a tener que dar de lo que Dios les había dado a ellos para beneficio de su rey humano. Y a veces así nos tornamos nosotros. Pensamos que nos va a ir mejor si hacemos lo que hace el vecino, si hacemos lo que hacen los del mundo. Mas sin embargo, no nos damos cuenta que nos vamos a esclavizar nuevamente al pecado. Israel sí iba a esclavizar a su rey. Y Dios se lo advierte. Y Dios le dice: esto va a suceder si tú escoges un rey humano que te gobierne. Y a Israel desde ahí, hermano, le fue mal. Israel tomó una mala decisión de desechar a Dios por un hombre humano. Y le fue mal, hermanos. Vivía en desgracia. Y Dios le advirtió: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Gloria al Señor, aleluya. Un rey no solo era responsable de gobernar su nación, sino de defenderla de las demás naciones enemigas. Si ellos escogían a un rey humano, es decir, a un hombre, Dios
se haría a un lado y dejaría ese trabajo a quien tomaran por rey sobre sus vidas. Dios se haría a un lado, hermanos. Israel estaba a punto de cometer un gran error, de cometer una mala decisión. 19 y 20. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos, léalo, hermanos, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Pregunta: ¿tenían necesidad la nación de Israel de tal cosa, hermano? ¿Quién les había dado todas las victorias que habían tenido? En el capítulo 7 Dios les acababa de dar una victoria, hermanos. Necesitaban un hombre físico que los estuvieran mirando, que fuera a sus guerras, que sacara adelante al pueblo. No lo necesitaban, hermanos, porque Dios ya lo hacía. Dios cumplía con lo que Israel necesitaba. Los enemigos de Israel nada le podían hacer porque Dios era su defensor. No había necesidad. No había necesidad de rechazar a Dios. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. No sabemos cómo actuar, no sabemos qué decisión tomar. Porque a veces nos cegamos, hermano, y vemos por los ojos carnales. Israel no estaba mirando todo lo que Dios había hecho con ellos. Israel no se daba cuenta de la decisión que estaban tomando. Y ellos no oyeron, no escucharon la advertencia de Dios. Y dijeron: no, sino que ha de haber rey sobre nosotros. Lo mismo que dijeron los principales sacerdotes ante Pilato: no tenemos rey más que el César. Tenían a Dios mismo ante ellos. Miles de años, cientos de años atrás lo habían rechazado y nuevamente estaban haciendo lo mismo. Hasta ese momento ellos no contaban con carros ni gente de a caballo, que es lo que daba ventaja en una guerra. La seguridad de un rey humano eran sus fuerzas militares, y eso era lo que Israel quería en lugar de confiar en Dios. Y es lo que a usted y a mí a veces nos hace falta, hermano: fe, confianza en Dios. Para saber que nuestro problema no nos va a arreglar la familia, no nos las va a arreglar el vecino, menos el pastor. Nuestro problema nos los va a arreglar Dios. El hermano que está a la par de usted puede estar peor que en la condición que se encuentra usted. Y usted tal vez esté esperando que el hermano venga y le ayude, venga y le saque del problema. No, hermano, no pensemos de tal manera. Pensemos y confiemos, tengamos la certeza, la seguridad que nosotros tenemos un solo rey, un solo gobierno, un solo Dios, y Él es el único que nos va a sacar adelante. Él es el único que nos ha de librar de los problemas que nos vengan o que el enemigo nos ponga en el camino. Y fue así, hermano, el 21 y el 22. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Y qué terrible que Israel haya rechazado a Dios, hermano, por una persona. No caigamos en tal cosa, hermano, de rechazar a Dios
de rechazar su gobierno, por imitar, por ser semejante a los gentiles, semejante a los mundanos, semejante a los paganos. Porque eso es lo que sucede, hermano. ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué nos desalertamos? Porque vemos el que camina a nuestro lado, que no es cristiano, que vive de una manera en libertad, pero esclavizados en el pecado, que hace lo que le da la gana, que no tiene un stop, un alto a su vida pecaminosa, a sus prácticas paganas, a todo lo que tiene que ver con maldad. El mundano no tiene un alto a eso. El creyente, usted y yo, tenemos un alto a todo lo pecaminoso. Tenemos una palabra, el gobierno de Dios, la disciplina de Dios que nos dice, no lo hagas, no debes de hacerlo. Y nosotros queremos quitarnos eso porque a la vez resulta como si fuera una carga. Mas sin embargo, la ley de Dios nos guarda y nos protege, y va de más decir que nos bendice. Porque la ley de Dios lo que hace es proteger las relaciones de uno con el otro. Oseas 13, 9 al 11. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Es trágico, hermano, cuando rechazamos a Dios, rechazamos su gobierno. Este es el gobierno de Dios, su palabra, con la escritura. Dios gobierna en nuestra vida. Dios nos dice de qué manera tenemos que vivir, hermanos. No optemos por ser tal semejantes a Israel, de querer hacer a un lado el gobierno de Dios y adoptar el gobierno de Satanás. El mundo vive como el diablo quiere. Usted y yo vivimos o nos esforzamos por vivir de acuerdo al gobierno y la voluntad de Dios. Pregunta, ¿qué es mejor, hermano? ¿Padecer con Dios o padecer con Satanás? Porque el desánimo, el agotamiento, las faltas de fuerzas espirituales para usted y para mí es por causa de tribulación, de angustia, de padecimientos. Pero ¿qué es mejor? ¿Estar dentro del gobierno de Dios o estar fuera del gobierno de Dios? Salmo 81, 11 al 14. Salmo 81, 11 al 14. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Pero ¿qué sucedió? Dios hizo un lado, porque Israel no escuchaba la voz de Dios.
no prestó oído al consejo. Este es el consejo que en la actualidad, en nuestros días, usted y yo tenemos. La Biblia, la Escritura, este es el consejo de Dios. Esto es a lo que usted y yo tenemos que prestar atención, hermanos, para poder vivir de acuerdo a la voluntad y dentro del gobierno de nuestro Dios y único Rey soberano. Y en el Nuevo Testamento, acerca de lo que estoy hablando, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos habla acerca de esto. Filipenses 3:17. Esto que sucedió con Israel, hermanos, no está pasando ahora en el tiempo de la iglesia con los creyentes. ¿Quién determina la forma en que yo vivo? ¿En qué me inspiro para vivir, para conducirme en este mundo? ¿A quién estamos imitando, hermanos? Hágase esa pregunta a usted. ¿A quién estoy imitando? Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y aquí el apóstol Pablo está hablando dentro de la misma iglesia. Es decir, si Dios le demandaba a Israel que no viviera como las naciones vecinas, como el mundano, ahora ya no vamos a hablar del de afuera, ahora vamos a hablar del de adentro. Del que está dentro del mismo pueblo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo da esta advertencia y dice: miradme a mí, imitadme a mí y mirad a los que así se conducen? Porque dentro de la misma iglesia hay hombres, hay pueblo, hay mujeres que no viven de acuerdo al consejo de Dios. Viven como le da la gana, pero están adentro. Viven como quieren, pero son pueblo. Están adentro. Entonces el apóstol Pablo dice: imitadme a mí y mirad a los que así se conducen. No imiten al chismoso. No imiten al que anda creando discordia. Porque a veces ya no se sabe si viene como oyente o es cristiano, hermano. ¿O a poco no? Entonces, tenemos que tener cuidado a quién estamos imitando, afuera e incluso adentro, hermanos. Adentro del mismo pueblo. Primera de Tesalonicenses 1:6. Voy terminando, hermanos. Primera de Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo halaga aquí a la iglesia en Tesalónica y le dice: ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es decir, que Pablo imitó a Jesucristo. Y los de Tesalónica, o los hermanos que estaban en Tesalónica, estaban imitando a Pablo, pero Pablo estaba siguiendo las pisadas de Cristo. Dios, aleluya. Ahora, preguntémonos, ¿a quién estamos imitando, hermano? Porque eso es famoso en el pueblo de Dios, es famoso en las iglesias. Si el hermano lo hace, pues a mí qué me van a decir, yo también lo voy a hacer. Yo creo que los pastores conocen de esto y saben que así sucede en las congregaciones. Si el hermano trae unas botas picudas, yo también voy a poner unas.
Si la hermana se hizo unos rayitos acá, yo también me los voy a hacer. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Fue la recomendación de Pablo a los de Filipo. Y aquí a los de Tesalónica los halaga y dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Primera Tesalonicenses 2:14. Observe lo que dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestras propias nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Hasta en tribulación estaban imitando a la iglesia que estaba en Judea, hermanos. Hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que imitar unos a otros, que son de parte de Dios y que son las pisadas de Cristo, pero hay otras cosas que no se nos permiten imitar dentro del mismo pueblo. Porque el hermano no vino a la oración este sábado, yo tampoco voy a venir para el otro. Es una manera de imitar. Porque la hermana no hizo esto, yo tampoco lo voy a hacer. Estoy queriendo imitar a mi hermano, a mi hermana. Segunda de Tesalonicenses 3:6, 2 versículos más y termino, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 3:6 al 9. Es más, hermano, dentro del mismo pueblo, hasta del trabajo se habla de que seamos imitadores de aquellos que trabajan. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Y no que nos tenemos que juntar con todos? Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis, ¿qué, hermanos? Imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajábamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. 14 y 15. Si alguno no andase a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no le tengas por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Hasta en eso tenemos que tener cuidado a quienes estamos imitando, hermano.